Hola, soy Erika y hoy te invito a modelar estas luminarias de duendes. Bueno, para comenzar con este modelado vamos a utilizar dos esferas número 5 para la estructura. Vamos a empezar calando la cabeza. Siempre vamos a sacar de la mitad de la esfera, nos vamos a correr un poquitito y vamos a calar ahí y un poquito los laterales. Una vez hecho esto, lo que tengo que hacer es bajar todos los filos y lijar hasta llegar a este caladito. Bueno, para el cuerpo también vamos a utilizar la esfera número 5 y vamos a sacar un polo y del otro lado también el polo. Nos va a quedar una rodajita. Esa rodajita le vamos a marcar dos laterales. Vamos a bajar un lateral y otro lateral. Ahora, este conito que nos quedó, en la parte más fina vamos a bajar una rampita. Ahí. Y todos estos filos los vamos a bajar y lijar hasta llegar a este torcito. Para comenzar con el cuerpo, lo que vamos a hacer es una bolita de aproximadamente 4 centímetros y medio y vamos a buscar la misma forma. Tenemos un cono, lo vamos a presionar un poquitito buscando planos, ahí y ahí, y siempre vamos a buscar el punto mordiente de la porcelana. ¿Cómo encontramos ese punto? Humedeciéndola. Vamos a colocar la parte que habíamos bajado ahí. Este va a ser nuestro frente. Vamos a presionar y vamos a llevar lentamente hacia atrás hasta cubrir todo el conito. Van a llegar ahí, vamos a respetar esa bajadita y ahora vamos a marcar rasgos principales. Bueno, una vez que tenemos esta formita, emprolijamos todo y vamos a texturar. Vamos a texturar ahí. Este es el cuerpito de nuestro duende. Bueno, los duendecitos en las figuritas siempre se ven que tienen como unos pliegues ahí abajo, unos voladitos, que son como decorativos. Eso se lo vamos a hacer todo alrededor. Y después, acá yo me tallé un pequeño cilindro que lo vamos a colocar ahí, que va a ser el cuello. Y también vamos a hacer donde va a ir el cinturón. Vamos a hacer la presión donde va a ir la hebilla del cinturón. Lo vamos a hacer todo en un solo bloque. Otra de las cosas que vamos a hacer es elevar ahí y ahí, que es de donde van a salir las piernitas. Bueno, para realizar los zapatitos del duende, lo que vamos a hacer es tomar masa del diámetro de una esfera número 2. Vamos a hacer un conito. Ahí. Vamos a presionar buscando un plano. En la parte de atrás de este conito vamos a buscar el taquito. Ahí. Y vamos a hacerle la puntita de los zapatitos de duende. Vamos a ir estirando y enrollando. En la parte superior sí le vamos a hacer unas arruguitas. Ahí.
los dos zapatitos de mi duende. Bueno, vamos a hacer el cinturón de este duendecito. Lo que vamos a hacer es un rollito que lo vamos a tonalizar con algún brillito que ustedes tengan. Puede ser también polvo nácar. Esto lo importante es ponerlo en fresco para que vaya tomando y se vaya tiñendo del color. Entonces, ustedes van a colocar ahí, van a dar toda la vuelta y va a cerrar a un costadito. Y le van a poner una pequeña hebillita que yo usé pasamanería. Es un botoncito con un strass, como para que le dé un toque más lindo. Bueno, para hacer el pantalón del duende vamos a usar el volumen de una esfera número 3. Vamos a hacer un rollito, no muy largo, yo quiero que él sea cortito. Vamos a buscarle base, ahí. Y en la base vamos a hacer plieguecitos. Fíjense cómo voy bajando, son como unos petalitos. Ahí. Y que el zapatito esté oreado y vamos a colocar ahí. Siempre con un poquitito de cola vinílica. Y va a ir ahí abajo. Bueno, vamos a forrar el cuellito. Yo les conté que los hice un cilindrito muy chiquito y finito y lo vamos a cubrir en masa porque la cabeza del duende y el sombrero pesan mucho. Entonces necesitamos que tenga un buen soporte. Yo acá usé un copito, ustedes pueden usar alguna guardita de encaje, una pasamanería, un molde de copo de nieve para hacerle el cuellito. Y esto lo vamos a pegar ahí. Para hacer la cabeza teníamos el tallado. Vamos a una bolita de masa como un volumen de una esfera 5. Vamos a presionar, esto lo fuimos viendo en todos los videos, buscando un plano como si fuera un pan de hamburguesa. En la parte de atrás vamos a buscar el punto mordiente. Fíjense que no uso cola vinílica, solamente agüita. Plano sobre plano. Ahí vamos a definir en esta cara el plano de los ojos. Ahí. Entonces, una vez que hice ese plano, empiezo a llevar la frente hacia atrás. Fíjense qué suavidad para hacerlo. No tiene que ser rápido. Los laterales. Y ahora la partecita de abajo. Humedezco, no se olviden de eso. Voy llevando ahí hacia atrás. No me preocupa que quede todo cubierto porque lleva el sombrero. Pero bueno, vamos a intentar llevar todo hacia atrás. Esto con un poquito de agüita, después se alisa. Entonces, lo importante es llegar a este formato. Bueno, vamos a comenzar con los rasgos de nuestra cara. Lo primero que vamos a hacer es marcar y definir dónde va a ir la nariz y la boca. Fíjense que es una esteca gordita y llego inclusive hasta donde van los ojos. Entonces vamos a suavizar hacia un lado, vamos a suavizar hacia el otro. Ahí. Y me va a quedar un mejor volumen donde va a ir nariz y boca. Entonces, yo siempre a mis alumnas lo que les digo es que
coloquen un pincel como que está haciendo equilibrio en el tabique de la nariz. Y el primer cuarto van a presionar. Ahí vamos a levantar y vamos a buscar un pequeño porotito para la nariz. Esto es para que a ustedes no se les arrugue la nariz en el centro. Fíjense cómo fue saliendo solito ese volumen. Bueno, tenemos toda la naricita bien marcada, alisado todos los filos que nos dejó la esteca. Lo importante es bajar un poquitito donde tendría el bigote. Entonces, ahora que no pase el contorno de la nariz, a la mitad vamos a hacer presión y presión bien profundo y vamos a llevar hacia afuera. Ahí. Y con alguna estequita vamos a presionar. Fíjense que va desde abajo hasta las muelas de atrás. Ahí y ahí. Ya se está poniendo contento. Entonces ahora con una puntita fina vamos a hacer ahí, presión ahí y a dibujar el labio de abajo. Bueno, vamos a continuar suavizando un poquito todos los filos que nos fueron quedando y vamos a colocar los ojos. Entonces, pueden ser distintos modelos. Estos ojos 3D tienen variedad infinita de modelos que ustedes pueden elegir. Y bueno, a mí me gusta variar, no usar siempre los mismos. Entonces, lo que yo les digo siempre es que el ojito tiene que estar mordiendo un poquito el cachete para que dé esa sensación de sonrisa. Y vamos presionando y suavizando, presionando y suavizando. Y también ayudar a que sonría un poquito más. Entonces ahí levanto y fíjense cómo el ojo también sonríe. Levanto y el ojo también sonríe. Este duendecito tiene unas orejas que son bastante grandecitas. Vamos a hacer unas lágrimas. En realidad yo lo puse que las orejas le sostengan el sombrero. Entonces 2 lágrimas larguitas para que se vean. Y van a ir pegadas a los costados. Fíjense que sigue la línea del ojo y va ahí. Presiono. Y queda lindo que le hagamos como un rulito, como que le pesa un poco la oreja, entonces se le cae. Y después pueden poner la otra orejita un poquito más contenta hacia arriba. Para las manitos son muy pequeñitas, es una bolita del tamaño del cachete. Vamos a hacer un ovalito aplastadito y vamos a separar un cuarto. Entonces voy a presionar a los costados y hacer una paleta de ping pong. Bueno, una vez que tenemos así, también parece una paletita de helado, vamos a hacer como si fuera una letra L. Ahí y ahí. Vamos a sacar y vamos a redondear este pulgarcito. Fíjense que lo voy como presionando y también voy suavizando ahí. Suavizo ahí y ahí. Y me queda una pequeña manopla.
Bueno, para el bracito vamos a tomar el volumen de una esfera número 2 y vamos a hacer un rollito que no supere el largo del cuerpo, como que llega un poquito más abajo de la cintura. Entonces, vamos a buscar base, ahí, y en la parte de abajo vamos a hacer 2 cortes, ahí, y vamos a presionar y llevar las manguitas hacia abajo. Ahora, como habíamos texturado, vamos a texturar. Yo la manito la dejé secar un poquito, entonces ahora puedo colocar y hacer fuerza ahí. Entonces, le hacemos unas pequeñas arrugas, humedecemos la masa para que se active la cola vinílica y pegamos ahí. Bueno, recordemos que para poder maquillar, y si todavía está un poquito fresca la cara, siempre le vamos a pasar un poquito de talco para que cierre el poro de la porcelana. Bueno, y ahora sí, vamos con los colores. Vamos a colocar un poquito en el cachete. Esto le va a dar vida, como que le están subiendo los colores, un poquito a la nariz, un poquito en la frente, ahí, un poquito en la boca, y ahora vamos a marcar nuestras cejitas. Este es un lapicito de ilustración, color chocolate, y le hacemos unas pequeñas cejitas. Podemos también dibujar un pequeño párpado, ahí. Bueno, vamos a comenzar con el armado. Yo utilizo alambre. Me parece mejor, el palito se humedece y no nos responde muy bien. Entonces vamos a colocar ahí la cabecita y al tener alambre, él te va a mirar como vos quieras. Bueno, para realizar el sombrero, fíjense que es un volumen casi un poquito más grande que la cabeza. Lo primero que vamos a hacer es un cono bastante larguito, ahí, quiero que se vea. Lo que tenemos que hacer es presionar como si fuera un cucurucho de helado, y ahora vamos a empezar a huecar. ¿Se acuerdan cuando hicimos el sombrerito o la capotita de el renito? Que íbamos haciendo presión ahí para que se vaya agrandando. Vamos haciendo este movimiento. También se pueden ayudar con un palito. Fíjense el movimiento. Se va afinando la masa y a la vez se va agrandando. Cómo va a ir entrando la cabecita ahí. Vamos a ir midiendo. Vamos a huecar un poquitito más. También se pueden ayudar con una esferita de un tamaño más grande que la cabeza. Bueno, una vez que llegamos ahí, este duendecito ya está bastante oreado, entonces voy a poder hacer fuerza en la cabecita. Yo ahora voy a texturar un poquitito para que me coincida con la ropita. Ahí. Vamos a levantar un poquitito para que se le vea la carita. Vamos a presionar y recuerden que les dije que las orejas tienen que sostener el sombrerito. Ahí. Y vamos a hacer que vaya como haciéndose unas arruguitas. Presión, presión. Ahí. Que se vaya ajustando el sombrerito a nuestro duende. Ahí. Lo pueden decorar, le pueden poner un pompón hasta de tela. Bueno, con un
silicón de vidrio y masa laminada bien finita, que queda casi transparente, lo que vamos a hacer es forrar el vidrio. La porcelana es muy transparente, entonces si nosotros pusiéramos una lucecita, esta se vería. Entonces vamos a ir cerrando ahí con una tijerita. El excedente lo vamos a quitar. La porcelana es muy elástica, entonces despacito voy haciendo llegar la masa hasta abajo. Queda muy lindo que esto lo texturen, porque por ahí va a salir la luz. También le pueden calar alguna estrellita, algo que les guste a ustedes. Lo pueden decorar con las mismas pasamanerías que utilizamos en el cinturón. Y fíjense cómo queda. Este es un poquitito más grande, lo preparé para las fiestas. Uno le puede poner una lucecita para que se luzca nuestra mesa. Bueno, así quedaron nuestros duendes luminaria para estas fiestas. Espero que los puedas hacer, que los compartas. Y bueno, me podés etiquetar en Facebook o arrobarme en Instagram.